Quisiera que fueran conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 5 en adelante. Las 7 virtudes que tienen que ser añadidas a nuestra fe. Así que vamos a hablar de las que nos quedaron, ya que hablamos de algunas la semana pasada. Dice el texto de la siguiente manera: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La semana pasada tuvimos la oportunidad de analizar primeramente la fe. Muchas personas afirman que la fe es todo lo que tú necesitas para ser salvo. Si así fuera, ¿para qué le vas a añadir lo demás? Sería solamente creer. Pero el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que la fe necesita de otros elementos para que el hombre pueda asegurar la salvación, puesto que al final dice que si hacemos estas cosas, nunca vamos a caer o no caeréis jamás. Entonces la fe por sí sola, aunque es la base de todo lo que nosotros hacemos, por sí sola no puede ayudarnos en nuestra salvación. Ojo, que no estoy diciendo que no la necesitamos, pero sí estoy diciendo que la fe sola es muerta, como dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Así que una persona que diga yo no necesito nada más que creer en Dios está equivocado. Esa persona no entiende que Dios quiere que esa fe sea afirmada, sea, ¿cómo puedo decir? Que crezca con todos los elementos que Dios ha rodeado a la fe. Dice, nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos que la fe nace por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabemos que la forma en que tú muestras tu fe es a través de tus obras. No puedes mostrar la fe sin tus obras. Necesitas pues las obras porque esta es la pantalla. Esto es lo que va enfrente de tu fe. ¿Cómo puede una persona decir que cree si no hace? ¿Cómo puede hacer una persona si no tiene fe? Por lo tanto, las obras son la manifestación de nuestra fe. Santiago 2:22 para los que están apuntando. Entonces, nuestra fe tiene que crecer y crece a través del estudio bíblico. También vimos la semana pasada que a la fe hay que añadirle virtud. La virtud es la capacidad de defender lo que crees. Es el valor que tienes para que tú demuestres o defiendas la fe.
Debemos defender la fe una vez dada a los santos. La iglesia es la encargada de defender la fe. En este tiempo, hermanos, en donde las personas ya no quieren defender lo que creen. Las personas muy cómodamente dicen, bueno, mira, yo respeto tu creencia, tú respeta mi creencia. Yo no me meto con tu religión, tú no te metas con mi religión. Y esa forma cómoda es fácil para nosotros porque no tenemos que batallar, no tenemos que pelear, no tenemos que luchar. La Biblia dice que contendamos ardientemente por la fe una dada a los santos. La virtud es el valor para defender lo que crees. Entonces nosotros no tenemos que ser camaleones, donde nos conformamos. Si tú crees así, bueno, está bien, tú crees así, que te vaya muy bien y Dios te bendiga. Yo creo diferente de ti, pero mira, no voy a discutir. Una vez un joven me pregunta, ¿qué piensas tú de la homosexualidad? Y estoy usando esto porque está de moda actualmente. ¿Qué piensas tú? Le dije, mira, no te voy a dar mi opinión, porque mi opinión no vale. Pero sí te voy a decir lo que Dios dice. Lo que Dios dice es que es algo no natural. No, es algo no normal. Romanos capítulo 1, ahí dice. Dice que el hecho de que los hombres hayan ido en busca de otros hombres en lugar del uso natural de la mujer, esto lo hace contra natura, contra naturaleza. Entonces dice que hay un castigo para ese extravío, le llama extravío. Y dice ese muchacho, yo sé lo que la Biblia dice. Bien. Así que yo no le dije, mira, es tu vida y está bien si tú piensas que estás bien. No, yo le voy a decir lo que Dios dice. No le voy a decir lo que Abraham piensa, lo que Abraham siente, sino le voy a decir lo que Dios quiere. Así que es muy importante que nosotros seamos capaces de defender lo que creemos. Por eso la virtud es muy importante en nuestras vidas, para que sepamos ser columna y baluarte de la verdad. No tengas miedo de decir lo que crees. No tengas miedo de defender lo que Dios quiere que tú defiendas. La comodidad ahora es, no te metas conmigo, yo no me meto contigo. No, Señor. Judas es antes de Apocalipsis. En el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Voy a repetir otra vez, Judas está antes de Apocalipsis, es el libro justo antes de Apocalipsis. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender ardientemente. Esto es, no hay que dar el brazo a torcer. No hay que decir, mira, Dios dice eso, pero está bien si tú crees así. No, Dios dice así. Y no tengas miedo de decirlo. Ten la seguridad de que Dios está contigo porque estás defendiendo la verdad. Entonces, hermanos, necesitamos gente virtuosa. Gente capaz de defender lo que Dios enseña. Y ese es usted. Usted es escogido por Dios para que defienda lo que Dios enseña. Entonces la gente puede decir muchas cosas, pero nosotros vamos a defender lo que Dios dice. Ahora, pero ¿cómo saber lo que es bueno y malo? ¿Cómo sé que algo es malo? ¿Cómo sé que algo es pecaminoso? ¿Cómo sé que algo no le gusta a Dios? ¿Cómo sé? Bueno, el conocimiento es muy importante. Añadida a la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. No puedes ir por la calle gritando que algo está mal si no tienes las pruebas. No puedes decir que algo es pecaminoso si no tienes el texto bíblico. Ningún cristiano va a ir por el mundo diciendo esto está mal porque yo pienso que está mal.
esto está bien porque pienso que está bien. No, vamos a decir, esto está mal porque Dios dice que está mal. Esto está bien porque Dios dice que está bien. ¿Y dónde dice Dios? Bueno, en la Biblia. El conocimiento nos ayuda a saber qué es bueno y qué es malo. Yo he estado sorprendido con el poder de la palabra de Dios, el poder de la Biblia. Porque mire, por años estuvimos platicando con una persona, por años le estuvimos enseñando, y ¿saben cuándo realmente él empezó a aprender de la palabra de Dios? Cuando por sí mismo estudió la Biblia, cuando por sí mismo empezó a leer las Escrituras, y un día me sorprendí cuando dijo, yo no sabía que Dios prohibía que adoráramos imágenes, y le dije, ¿y cómo supo usted? Es que el otro día lo leí aquí, yo lo leí, Dios no quiere que nos hagamos imágenes. Y dije, bueno, tanto tiempo que estuve predicándole, y se lo dije yo, pero él se convenció cuando de su propia iniciativa empezó a leer la Biblia y empezó a descubrir las grandes verdades que ésta tiene. Y entonces quiero decirles que actualmente él predica el Evangelio en una ciudad. Ese señor que duraba semanas ahogado en alcohol, ese señor que duraba meses, podía durar meses completamente ebrio hasta que quedaba tirado en la calle, ese señor ahora predica el Evangelio. ¿Cómo es que ha cambiado? Por la palabra de Dios. Pero miren, hermanos, yo duré 5 años predicándole. 5 años. Las predicaciones no hicieron efecto. O tal vez sí. Pero el efecto más grande fue cuando él estudió la Biblia por su propia cuenta. La palabra de Dios trae iluminación. El conocimiento te va a ayudar a saber qué es lo que Dios quiere que hagas. El conocimiento te va a llevar a saber qué es lo que Dios dice. Esto es malo, esto es pecaminoso. Tenemos que estudiar las Escrituras. Jesucristo lo dijo en Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, dijo nuestro Salvador. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, y el versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, las Escrituras van a hablar de Jesús, pero dice, en ellas tenemos la vida eterna. Jesús no dijo, ¿les parece que tienen la vida eterna? Como están equivocados. No, están en una apreciación correcta. El estudiar la Biblia nos lleva a la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de nuestro Salvador. Aprendemos de nuestro Salvador. Ahora, Segunda de Timoteo 2:15. Vamos a ver, hermanos y amigos, el valor del estudio. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 18. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, el versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Note que dice, sobre toda cosa debes de crecer en la gracia y el conocimiento. Alguien me platicó de algo muy curioso. Alguien me platicó de una persona que compra muchos libros y cree, y no es mentira, la persona que me lo contó es una persona de respeto. Una persona compra muchos libros y cree que poniéndoselos encima aprende.
cree que rodeándose de libros aprende. ¿Ustedes creen que así se aprende? Jesús nos dijo, pónganse la Biblia encima de ustedes para que crezcan en el conocimiento. Jesús dijo, escudriñad. Y escudriñar tiene que ver como la investigación, la lectura, saber, a ver, voy a aprender qué quiere Dios que yo haga ahora. Voy a agarrar un estudio diario de la Biblia, una lectura de la Biblia diaria, porque eso me va a llevar a conocer la voluntad de Dios. Esa persona está equivocada al pensar que poniéndose los libros encima, o imagínese una persona que diga, quiero aprenderme todo lo que la Biblia dice, todas las mañanas me la voy a poner así en la frente. Señor, ayuda que ese mensaje me entre a la cabeza. Señor, que me entre, que quiero que me entre. No, por más que se lo pegue a la frente, no le va a entrar. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cómo viene el conocimiento? Ya lo tienen, ¿verdad? Leyendo, estudiando. De otra manera no vendrá. Así que nosotros tenemos que entender que es la voluntad de Dios que crezcamos en el conocimiento, porque el conocimiento nos va a vacunar contra los falsos. Es a través del conocimiento que usted va a saber lo que Dios ha dicho. Miren, esta persona que yo les cuento y que ahora predica el Evangelio, él no sabía muchas cosas. Él ignoraba mucha voluntad de Dios, pero cuando empezó a estudiar, él aprendió grandes cosas. Y si ustedes estudian la Biblia, ese misterio de la Biblia va a ser revelado para ustedes. ¿Cómo viene el conocimiento? Pues ya dijimos estudiando. Estudiando las Escrituras, leyendo las Escrituras. Recuerdo hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar la Biblia más en serio, que tenía un problema con la Biblia. Nomás empezaba a leer la Biblia, me entraba un sueño, de repente me quedaba dormido y ya no sé cómo le hice, porque yo estaba leyendo y cuando menos pensaba, ya estaba dormido encima de la Biblia. Me despertaba y le pedía perdón a Dios y quería estudiar la Biblia, y después supe que muchas personas tienen el mismo problema. Las personas cuando empiezan a leer la Biblia empiezan a tener ese sueño, ese cansancio. Yo les pregunto, ¿no será Satanás que no quiere que lo hagas? No te rindas entonces, no te rindas cuando tú quieras estudiar la Biblia y lo primero que te produce es adormilamiento, que te produce sueño. No, lava tu cara y ven otra vez y estudia la Biblia. Dice que si por 22 días, se dice, por 22 días tú lees la Biblia sin parar, después de los 22 días tú vas a tener la costumbre de leer la Biblia, pero tienes que aguantarte esos días. Tienes que saber que si no dejas de leer la Biblia, al rato eso se te va a hacer costumbre. No te rindas, tienes que pasar casi 3 semanas para que se te haga costumbre y después no vas a poder parar. Después vas a llegar a casa con las ganas de leer la Biblia y ya no te va a dar sueño. Pero necesitas añadirle a la virtud conocimiento, porque el conocimiento te lleva a saber lo que Dios demanda de ti. Ahora, al conocimiento, ¿qué creen que le tenemos que añadir? La palabra que sigue se llama dominio propio. ¿De qué sirve que tú sepas que Dios no quiere que grites si igual gritas? ¿De qué sirve? Todos nosotros aquí sabemos que Dios dice deja la ira, la gritería y la maledicencia. ¿Hay alguien aquí que no sepa que Dios condena la gritería,
Todos nosotros hemos leído en las Escrituras que algo que Dios demanda de nosotros es que tengamos dominio propio, y nos dice que una de las cosas que a Dios no le gusta es la gritería. Y qué triste que nosotros, sabiendo eso, nos gritamos en la casa. Nos gritamos el marido y la mujer. Nos gritamos entre los hermanos y los hijos. Gritamos a los hijos. Gritamos a los parientes. Gritamos en la casa. Gritamos en todas partes. Creemos que gritar nos hace mejores. Nos hace ser personas que vamos a salirnos con la nuestra. Gritar no es la solución. Pero el dominio propio te va a llevar que, primero, sabes que Dios no quiere. Segundo, cuando tú ya lo sabes, tienes que dominarte a ti mismo. Vas a gritar para dominio propio. El dominio propio nos ayuda a mostrar al mundo que Cristo vive en nosotros. Si yo no tengo dominio propio, echo a perder todo este trabajo de venir a las reuniones de la iglesia. La gente dice, ¿para qué le sirve a ese hombre ir a la iglesia? Si míralo todo lo que está haciendo. Si no tengo dominio propio, echo a perder mi cristianismo, mi testimonio. A veces pensamos que no tengo por qué cambiar mi temperamento, que así soy yo, así crecí, así me enseñaron. Pero el Señor dice que una de las cosas que tienes que añadirle a la fe es el dominio propio. El dominio propio es el control de uno mismo. Yo hablaba con mi esposa el día de ayer sobre el controlarnos. Y le hablaba yo a mi esposa de una manera que estábamos en esta plática, que es el dominio propio. El dominio propio no es que tú te quedes quieto, sino el dominio propio es que adentro de ti tengas el control. ¿Por qué lo digo? Mire, porque muchas personas cuando se enojan no dicen nada. Cuando se enoja parece que todo está bien. Y le decía a mi esposa, eso no es control. El control es cuando en tu corazón, en tu mente, seas capaz de controlar tu ira. Cuando tú seas capaz de no dejar que tu corazón empiece a latir a todo lo que da. Cuando tú tengas el control de tu mente y de tu cuerpo, entonces tienes dominio propio. Muchos hermanos creen, tenía ganas de agarrar a golpes al hermano, pero no, mejor me voy a mi casa. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué se fue? No, porque nomás todo está bien. Así, ¿qué pasó? Y adentro estaba que se moría. Sí, es control, pero lo controla por fuera. Nadie se da cuenta, decimos. Pero por dentro, ¿cómo está? Por dentro, ¿cómo está? Está que le gorgojea el buchi, dicen, ¿verdad? Está la bilis a todo lo que da. ¿Eso es control? ¿Cuándo realmente tenemos control de uno mismo? Primero, cuando sabes lo que Dios dice. Por ejemplo, déjeme decirle algunos ejemplos. La ira. Dios dice que debemos evitar la ira, porque en la ira no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre, cuando tú estás enojado, Dios no trabaja a través de ti. Entonces debemos nosotros evitar estar enojados. Porque cuando yo estoy enojado, ¿saben una cosa? Es muy fácil pecar cuando yo estoy enojado. Porque cuando me enojo, la malicia es fácil que esté en mí. Cuando yo me enojo, no perdono. Y es algo que tampoco Dios acepta, el que haya rencores en mí.
Cuando yo me enojo, es muy fácil que diga cosas que no debo de decir, y la Biblia dice que debo de controlar mi boca. Entonces, el dominio propio está no en que te quedes como estatua, enfurecido, pero sin decir nada. Eso no es dominio propio. Dominio propio es cuando controles tu corazón. Cuando algún hermano te diga algo ofensivo y tú seas capaz de tener un corazón noble, bueno, perdonador y que te ayude a perdonar al hermano, a ayudar al hermano y a no tener mal sentimiento del hermano, entonces tendrás dominio propio. Entonces tendrás dominio propio. Entonces añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Ya sabes lo que Dios quiere, ya sabes cómo Dios quiere que tú hagas y no hagas. Entonces controla tu vida con ese conocimiento. Pero que no sea posible, hermanos, que usted no tenga ese dominio. Echa a perder todo. Yo quiero poner un ejemplo. Imaginen que yo en mi casa golpeo a mis hijas y golpeo a mi esposa, para que vean todo lo que se echa a perder. ¿Quiénes serían los primeros que estarían diciendo que soy un hipócrita al estar predicando aquí? ¿Quiénes serían? ¿Quiénes? ¿Mi familia? Porque va a decir, mira, está diciendo que se controle y cuando se enoja golpea a mi mamá y golpea a mis hermanos, golpea a todo mundo. Echas a perder por falta de control y de dominio, echas a perder tu influencia como cristianos. Entonces, ¿de qué sirve que tú sepas la voluntad de Dios si esa voluntad no te lleva a controlar tu temperamento y tener una actitud apacible? ¿De qué sirve? ¿O sí tiene beneficios? No hay beneficio. Echas a perder tu testimonio como cristiano y lo único que dicen es bien hipócrita. Porque va y predica, pero él no hace lo que dice. ¿Y qué nos dice la Biblia, por ejemplo? Tú que predicas, predícate a ti mismo. Entonces, yo tengo que cuidarme, pero no nomás yo, ustedes también. Cada uno de nosotros tiene testigos que lo rodean. Cada uno de ustedes tienen personas que están diciéndole si es cristiano, si es cristiana o no es cristiano, no es cristiana, porque son puras mentiras. Se sienta ahí en la banca de la iglesia, pero no es lo que dice que es. ¿Por qué echas a perder todo? Por tu falta de dominio, tu falta de control. Así que el dominio propio es, para mí, la manera en que le dices al mundo que Dios tiene control de tu vida. Que realmente Cristo mora en ti, porque si Cristo mora en ti, ¿cómo puedo gritarle malas palabras a las personas? Si Cristo mora en mí, ¿cómo puedo ofender a las personas? Si Cristo mora en mí, ¿cómo es que puedo ser violento? Entonces, no es cierto, ¿verdad? Entonces no es cierto que Cristo mora en mí, porque Cristo, hermanos, si está Cristo en mi corazón, entonces debo de estar lleno de todas las virtudes de Cristo. Pero si yo no tengo dominio, entonces son mentiras. Sin el dominio propio uno puede fácilmente cometer pecados, como ya decimos. Debemos controlar nuestras pasiones y deseos para que no nos apartemos de nuestra fe. Hermanos, todos tenemos tentaciones y todos tenemos motivos para enojarnos, pero todos tenemos el conocimiento de Dios, que Dios quiere que te controles. Controla tu boca, controla tu lengua,
Pero tu lengua y tu boca no la podrás controlar si no controlas tu corazón, tu mente. Ahí está el problema. El problema está en el corazón. Entonces, control no significa quedarte como estatua de coraje. Control sería cuando tu corazón no pueda airarse de esa manera, cuando tu corazón no pueda hacer algo malo contra tu hermano. A veces somos niños, sí, cierto. Y tengo preparado un sermón de... La Biblia dice que si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y entonces me puse a pensar, ¿de verdad quiere Dios que seamos como niños? Entonces, ¿puedo hacer berrinches como niño? ¿Puedo empezar a tirarme al piso, a gritar como un niño lo hace? Yo creo que eso no quiso decir Jesús, y a veces nosotros nos portamos como niños, perdiendo el control, dejando que la ira nos llene. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, que sin el dominio propio no podemos agradar a Dios. Pero al dominio propio tienes que tener algo que es muy importante. Dice, por esto mismo añadid a vuestra fe, piensen conmigo en su mente, añadid a la fe, ¿qué le vamos a añadir a la fe? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Pero al dominio propio le vas a añadir algo que te va a ayudar a tener dominio. Es la paciencia. La paciencia nos puede decir muchas cosas, nos puede hacer cosas muy bonitas. La paciencia, hermanos, envuelve algo más que controlar el temperamento. No, a veces las personas dicen, es que fulano de tal tiene sangre de atole. ¿Han oído eso? Que atole le corre por las venas. No, es paciencia. ¿Cómo puede una persona aguantar tanto de los problemas que le vienen de los hermanos aquí entre nosotros? Por la paciencia. Si no fuera por la paciencia, entonces tú perderías el control. Entonces, ¿por qué yo pierdo el control? Porque no tienes paciencia. Porque no tienes paciencia. La paciencia es parte de tu control. Entonces, hermanos, se necesita paciencia para soportar los problemas que uno enfrenta en la vida. Se necesita paciencia para aguantar los problemas de los hijos. Se necesita paciencia para aguantar a los padres, que a veces no somos padres, sino que somos, controladores. Tanto los hijos a veces quisieran tener la paciencia para aguantar a ese papá o esa mamá. A veces quisiéramos tener paciencia para aguantar a los hermanos que no piensan, que solamente creen que como ellos dicen, cuando ellos dicen lo que ellos dicen, siempre se ha de hacer. Y uno tiene que tener paciencia. Uno tiene que tener paciencia para la hermana, el hermano que siempre hace lo que le da la gana. Que a veces decimos nosotros, hermanos, hay que estar todos a tiempo. No, yo llego tarde. Se necesita paciencia para poder soportar a cada hermano en sus ratos malos. Saben, yo me doy cuenta de su carácter y de sus cambios. Pero no digo nada. Yo me doy cuenta cuando usted anda de malas. Yo me doy cuenta cuando usted no me quiere saludar. Yo me doy cuenta de todo eso. Pero le pido al Señor que me dé paciencia. ¿Saben por qué? Porque uno debe de luchar para aguantar a todos los hermanos. Paciencia. La paciencia es muy importante en tu control. Si eres impaciente, no puedes tener control. ¿Qué es la impaciencia? Hermana Fernández, ¿puede hacer tamales en 15 minutos? Hermano, los tamales llevan que tienes que... Hermana, pues hágale más rápido. Y si no los hace en 15 minutos, no, yo los hubiera hecho. Yo sí los puedo hacer en 15 minutos. Esa impaciencia nos lleva a perder el control. Entonces la paciencia va junto con el control. No lo puedes separar.
¿Quieres tener control de ti mismo? Ten paciencia. Ten paciencia. Job es un ejemplo de paciencia. Paciencia contra los problemas de la vida. Él tuvo paciencia, no perdió el control. Vino la mujer y le dijo, oye, ¿por qué no te mueres mejor? Y ya, bendice a Dios, maldice a Dios y muérete. Y él le tuvo paciencia, nomás le dijo, como una mujer fatua has respondido. No es la respuesta que yo esperaba de ti, pero él tuvo paciencia. Hermano, los problemas de la vida nos ponen hasta aquí, hasta más aquí y hasta más aquí. Imagínese conmigo mi estatura y diciendo ya no, hasta aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que crecer? En la paciencia. Porque la paciencia te va a ayudar a soportar todo con esperanza. La paciencia siempre te dice, va a cambiar, va a cambiar. Va a cambiar, las cosas van a estar bien, en el futuro vamos a estar mejor con el favor de Dios y las cosas van a estar bien porque tienes paciencia. Si tienes impaciencia vas a decir, ya no quiero ir a la iglesia, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué sirve ir a la iglesia? Las cosas no me salen bien. Tienes impaciencia, tienes que tener mucha paciencia porque con la paciencia llegas al cielo. Los impacientes ya no están en la iglesia, ya se fueron. Por impacientes. Job es un buen ejemplo. Santiago 1:13. Santiago 1:13. Uno, 12 y 13. Santiago capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. ¿Ven la palabra soportar la tentación? La palabra soportar, ¿cómo la diríamos nosotros ahora? ¿Cuál es la palabra que estamos tratando hoy? Paciencia. La paciencia te va a ayudar a soportar. Soportar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. No empieces a culpar a nadie de tu impaciencia. No puedes culpar a Dios, porque Dios no tienta a nadie. No puedes culpar a tus hermanos de tu mal carácter. Eres tú el del problema. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Si tú pierdes el control, no digas, es que mis hijos me sacan de mis casillas, es que mi esposa me hace explotar. No, Señor. No eches la culpa a nadie. Tú tienes que trabajar con ese carácter malo que has heredado en el sentido de que lo has arrastrado por toda la vida. Y empezar a vestirte de esa hermosa virtud que se llama paciencia. Es una hermosa virtud que le vas a añadir a tu fe. Imagínate un buen creyente en Cristo, un buen creyente en Dios, vestido de paciencia. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo te lo imaginas? Un creyente en Cristo vestido de un hermoso vestido, válgame la redundancia, que se llama paciencia. Este hermano no va a tener úlceras. Este hermano no va a tener ataques cardíacos, ni taquicardia, ni va a tener todos esos problemas de las personas que estamos siempre desesperados con la vida.
Va a tener una vida apacible. Bueno, ¿qué no queremos esa vida nosotros, hermanos? ¿No queremos una vida más tranquila? Bueno, vístete de la paciencia. La paciencia te va a ayudar. En la plática de mi esposa, le decía ayer, yo tuve que aprender una lección bien fuerte para que entienda que la paciencia me es mejor en mi salud que la impaciencia. Discutí con una hermana hace años, antes de que yo viniera aquí a Phoenix, y casi me muero en la noche. El corazón lo sentía aquí. Tuve que tirarme al piso. Estaba solito en mi casa. Y le decía al Señor, Señor, ayúdame, porque sentía que me moría. Todo por no tener paciencia, porque me desesperó la hermana, porque la actitud de la hermana, porque tanto que le enseñé a la hermana y la hermana me contradijo y me dijo cosas, y entonces yo me llené de ira, me fui a mi casa y allá casi me morí. Entonces dije, ¿por qué mejor no hago la voluntad de Dios? Y eso me ayuda a mi salud. Y entonces la lección me dijo, el Señor me dijo, ¿ves por qué mejor es que me hagas caso? Ahora muchos creen que, pues como que yo, pues está tranquilo. Sí, yo sigo sintiendo que me quiero enojar, me enojo, sigo pensando que hay hermanos desesperantes, hermanas desesperantes en su actitud. Pero tengo que estar bien. Primero porque el Señor dice, ¿verdad?, que debo tener ¿qué? Paciencia. ¿Para quién? Claro que el Señor no quiere que tenga paciencia con los hermanos que son bien amables. No, me está diciendo con ese hermano que me hace la vida imposible, con esa hermana que me está haciendo daño en mi vida. Con esa hermana voy a tener paciencia, con ese hermano voy a tener paciencia. No con las personas buenas que me rodean y tienen una sonrisota en mí, para mí. No necesito paciencia para ellos, sino para aquel hermano que es la piedra de tropiezo, que es esa espina en tu zapato, en tu pie. Con ellos tengo que tener paciencia. ¿Se necesita la paciencia entonces para ser cristiano? Sí. ¿Y qué pasa si no tienes paciencia? ¿Qué va a pasar con tu vida? Pronto dirías, ¿para qué ser cristiano? Nada cambia. Sigo con problemas. Mejor me voy. Y pierdes la corona de justicia, pierdes la fe. Hemos aprendido hoy que la base de nuestro cristianismo es la fe. Pero la fe necesita refuerzos, ¿verdad? Y esos refuerzos le vas a poner ¿qué? Virtud. La virtud es la capacidad de defender, de no ser una persona como el camaleón, que se pinta del color donde está, sino que va a ser igualito siempre. A la virtud le vas a añadir conocimiento. El conocimiento no viene por ponerte un libro en la cabeza. El conocimiento de Dios no viene por oración. El conocimiento de Dios viene por la lectura de la Biblia, hermanos. Es el mensaje que Dios nos ha dejado para que nosotros lo aprendamos. La Escritura es la palabra de Dios, es la verdad que tú necesitas. Pero el conocimiento no sirve de nada si no tienes control de tu vida. Si la Biblia no controla tu corazón, si Dios no controla tu vida, echas a perder todo el esfuerzo. ¿De qué sirve que tú digas que eres cristiano si te comportas como un pagano? ¿De qué sirve que digas que eres cristiano si te comportas como el peor incrédulo? Que se te olvida lo que Dios dice cuando te enojas, se te olvida lo que Dios dice cuando pierdes la paciencia. ¿De qué sirve? Echas a perder tu dominio, tu control, echas a perder tu testimonio como cristiano. Necesitamos el dominio propio para que el mundo diga, mira, ese Señor lo controla Cristo, ese Señor lo controla la palabra de Dios, no lo controla su temperamento. Pero ¿cómo puedo tener dominio propio?
La paciencia. Pero para tener paciencia con mis hermanos, voy a ocupar de algo muy importante, el afecto fraternal. Porque si no tienes afecto fraternal para tus hermanos, pues vas a perder la paciencia constantemente. Pero sobre todo el amor. Pero esto lo veremos la semana que viene, si Dios nos permite. Ojalá, hermanos, que todos salgamos de aquí dispuestos a luchar por tener esas virtudes. Que salgamos de aquí diciendo, caray, yo he estado fallando, yo no tengo paciencia, yo no tengo control, yo me he comportado como un niño berrinchudo, yo me he comportado como una niñita inmadura, no como una cristiana. Voy a enmendar ese error, voy a ser el cristiano paciente y lleno de control verdadero de uno mismo. Voy a luchar por eso, porque eso es lo que Dios quiere. No digas, porque el hermano Abraham dijo. Error cuando tú dices, el hermano Abraham dice. ¿Quién lo dijo esta mañana? ¿Quién lo dijo? Dios. Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar nuestra vida? Porque Dios quiere. Ahora, ¿te pediría Dios algo que tú no puedas hacer? Ponte a pensar, porque no digas, ay, pues yo he luchado con esto toda la vida y no puedo cambiar. No, el Señor te pide solamente lo que puedes hacer. El Señor te pide solamente lo que tú puedes cambiar en tu vida. No te va a pedir nada que no puedas hacer. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedes cambiar tu temperamento, puedes cambiar tu carácter, puedes cambiar tu vida entera. Con la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo a través de la Biblia, lo puedes hacer. ¿Por qué no has cambiado en 20 años de cristianismo? Porque tú no has dejado que ese conocimiento trabaje en ti. ¿Por qué no has cambiado en 20 años de cristianismo? Porque tú no te has dejado controlar por la palabra de Dios, por la Biblia, por el Señor, por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo tome control de ti a través del conocimiento. Deja que Dios controle tu vida y entonces vas a ver una vida de paz, una vida mejor. Y se traducirá en que la gente va a decir, qué bonito está cambiando esa hermana, qué bonito está cambiando ese hermano. Ya no es el hermano de antes, ahora es un buen hermano. Qué hermoso cuando alguien diría así de nosotros. Continuaremos estudiando estas virtudes para la próxima semana. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga.